¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente sean bienvenidos a nuestro programa radial Avia Yala Culturas Radio. Llega nuevamente a través de la doble. Recuerde usted que salimos cada sábado y domingo, sábado 8 de la mañana, domingo 13 horas, para juntamente con ustedes, por supuesto, conversar con nuestros invitados especiales, aquellos que tienen el chancecito, se dan el tiempo de llegar hasta nuestro estudio y pues hablarnos un poquito, conocer aún más de cerca sobre el trabajo que realizan en diferentes ámbitos en nuestro país, pero también sobre su vida como seres, como individuos sociales, como ciudadanos de nuestro país. En esta oportunidad tengo el grandísimo placer de conversar con una gran mujer, una mujer que lleva adelante una tarea muy importante para el ámbito de la comunicación, de la prensa, sin duda alguna del ámbito de la cultura, que en estos momentos está a la cabeza del diario nacional La Razón y que está de alguna manera también estableciendo pautas comunicativas, informativas, interesantes en la medida en que uno puede acceder a un espacio informativo que se acomoda a las nuevas formas, a las modernas formas de comunicación y de información. Hoy estaremos hablando con Claudia Benavente. A usted las gracias por estar en nuestra compañía. Así comienza Avia Yala Culturas Radio. Claudia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar acá en nuestro canal. La verdad es que es un privilegio para nosotros recibir a mujeres tan talentosas que llevan adelante un trabajo tan importante como el que tú realizas. Bienvenida. Gracias, Saraí, por la invitación y por tan grandes palabras para mí. Gracias. Claudia, ¿cómo de alguna manera hoy podríamos pensar, tomando en cuenta que tú vienes del estudio del periodismo de forma muy cercana a la comunicación social y al mismo tiempo de estas narrativas mediáticas, ¿no? De alguna forma el haberte especializado en ello te permite vislumbrar no solo cómo se encuentra este ámbito en una cierta etapa, sino cómo funciona como un mecanismo que tiene vida propia y que va desarrollándose, evolucionando. ¿Cómo tú evaluarías estos largos años de trabajo a la cabeza de un medio de prensa como es La Razón? Como tú señalabas, como una cadena, como una continuidad, como un tejido personal y colectivo. Personal porque uno tiene las huellas de tu propio camino, de tu camino de vida a secas, de tu camino académico, y estoy pensando en lo que aprendes en el colegio, en la universidad, en tu maestría, en tu doctorado, en tu curso, en lo que te ha tocado vivir y en tus experiencias de vida. Entonces, este es como un capítulo más de aprendizaje, más que de aplicación de lo que tú estudias, de un aprendizaje como la otra cara de la moneda. Y colectivo también, porque todas estas experiencias individuales se juntan, coinciden en un tiempo, en una empresa, en varios medios, y van esculpiendo lo que es el perfil de cada medio. Entonces vamos aprendiendo unos de otros. Creo que es eso, cada día es un aprendizaje, cada día es una experiencia que te marca y que te deja mejor preparado para el día siguiente, donde vuelves a aprender y necesitas esa herramienta para hacer frente a la siguiente batalla. Asumes el reto de volver a empezar, porque cada día es como que volver a empezar. Sí. Si bien dejas temas, digamos, que pueden seguir hilándose en la próxima jornada, es como que volver a repensar con qué voy a empezar, con qué voy a arrancar. Específicamente en el ámbito de las narrativas mediáticas, por ejemplo, ¿cómo hoy podríamos hacer una lectura de las narrativas mediáticas en Bolivia? ¿Cómo se está gestando ello desde la perspectiva de los medios de comunicación, por ejemplo? A ver, yo hablaría de otra vez, dividiría en dos la respuesta. Por un lado, el periodismo como tal, es decir, el momento que está pasando el periodismo boliviano, por un lado, y por otro lado, las historias que nos están tocando narrar en los medios de comunicación, que no es lo mismo y tampoco está tan separado, ¿no? En el periodismo yo no soy optimista, yo siento que hay crisis, de repente porque nunca he estado tan cerca del periodismo, y entonces cuando uno está cerca se da cuenta, puede claro, ser más crítico, ¿no? Que si fuera una lectora, si yo estuviera en mi oficina y leo mi café y lo cierro, de pronto no advierto el malestar, el dolor actual del periodismo. Como estoy adentro, soy más sensible a lo que nos está hiriendo, a lo que nos está dividiendo, claro, a lo que no nos está permitiendo hacer un periodismo equilibrado, profesional, propositivo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí hay una crisis en el periodismo.
marcada por Evo Morales, sin duda. Es decir, no es Evo Morales, no es la persona. Es todo este ciclo que se inicia, bueno, como inicio desde el 2000, cuando comienzan a bloquear los caminos, cuando esas alfombras de piedra ya nos anunciaban un desgaste del Estado boliviano, ahí comienza, pero digamos que se hace carne cuando Evo Morales entra a Palacio y cuando las clases medias estamos sorprendidas por un indio con chamarra de cuero en la Cancillería, una chola ex trabajadora del hogar en el Ministerio de Justicia, y así se genera una turbulencia. Esa turbulencia, ese inicio y todo este largo proceso de esperanza, de desgaste, de corrupción, de construcción, de todo lo que quieras ponerle, ha marcado un antes y un después en el periodismo, porque se ha dividido. O sea, este largo proceso que sí para unos es una pérdida de tiempo, de dinero, de para otros es algo que hay que reconocer, pero tomando en cuenta que todavía falta, y para otros que es una maravilla, porque realmente nunca antes, no importa. Este largo proceso, marcado por el poder del movimiento al socialismo, ha marcado también un antes y un después en el periodismo. Y lo que yo lamento es que son pocos los medios, son pocos los periodistas que, no voy a decir que logramos, que tratamos de salir de esa locura, de salir de esa apuesta de yo le voy al Stronger, yo le voy al Bolívar, porque este no es un partido de fútbol, y que tratamos de entender esta complejidad, no asépticos, no, o sea, quiero decir, no nos lavamos las manos, no queremos estar más allá del bien y del mal, asumimos, todos tenemos no solamente un corazón, sino elecciones ideológicas, tenemos apuestas, etcétera, etcétera, pero somos periodistas y ante todo la capacidad de informar con equilibrio, no con una receta mágica, con equilibrio, con honestidad, separando nuestros antojos de lo que estamos viendo, y lo mismo para escribir editoriales, lo mismo para la noticia, lo mismo para el reportaje, lo mismo hasta para el artículo de opinión, donde tú tienes que tener un mínimo de responsabilidad y no lanzarte en esa borrachera de a por él, a por ellos, ¿no? No, claro. Esa no es la idea. Para retomar de hecho una expresión española que no me gusta, eso de a por me salió cuando, a por creo que es incorrecto, ¿no? Pero bueno, ya ves, el inconsciente traiciona. Sí, traiciona. Manera. Yo siempre les digo a los españoles, ¿para qué apor? ¿Por qué apor? Por ellos nomás. No, y de hecho en la academia suena como que de alto estilo, que utilices sí, a por ellos. Es que si lo dicen los españoles, claro, debe estar bien, ¿no? O la intervención, claro, hombre, es decir, dígame, ¿no? De alguna manera. En ello también influye mucho, Claudia, el lenguaje que hoy se utiliza para informar. Evidentemente podríamos estar hablando de tipo de lenguajes cuando nos podemos referir específicamente a tipos de medios, es decir, el lenguaje que se utiliza en los medios digitales es uno, el lenguaje que se utiliza en los medios comunicativos televisivos es otro. En el ámbito, por ejemplo, de los medios escritos, y te pregunto ello porque tú inicialmente querías dedicarte al ámbito literario, y después como que te ¿Con sientes... quién hablaste tú? Estoy viendo que tienes mi prontuario por algún lado. Y de alguna forma yo siento que La Razón es uno de los periódicos que hoy sí o sí tenemos que leer, no solo para mantenernos informados, sino porque uno siente que en La Razón está resumido el país, uno siente que en La Razón puede encontrar lo que pasa en el país. Hay otros periódicos, otros espacios en donde se parcela, inclusive si te pones a analizar las 4 primeras noticias en cada uno de los ámbitos, en la mayoría de los casos pertenecen a un solo departamento o están dirigidos a un solo departamento casi cada día. En La Razón uno puede decir, encuentro noticia e información de muchos lugares del país al mismo tiempo. Yo puedo resumir la actividad en Bolivia. En el caso, por ejemplo, del lenguaje, ustedes en este cambio también que ha habido en La Razón, ¿han tomado en cuenta a quién, con quién están charlando y qué tipo de lenguaje debe utilizar? Sí. De hecho, eso apuntaba a la segunda parte que te dejé colgada con la segunda parte de mi respuesta, pero coincide con esto que tú estás diciendo. Te tuteo porque te veo muy joven. Gracias. Saraí, yo creo que tiene que ver, por un lado, esto que te decía, y por otro lado, el cómo contamos esta historia o cómo vamos narrando el transcurso, el devenir del país, tiene que ver con esto que estás diciendo, con lo que toca a cada soporte. Es decir,
puesto el terreno que acabo de plantear como crisis del periodismo, como estado de la cuestión en pocas, tenemos también estos relatos de qué contamos, qué Bolivia estamos contando, Claro. qué es lo narrable y qué no, cuáles son los grandes relatos y cuáles no tanto, ¿no? Entonces aquí interviene esto que tú bien señalas, que tiene que ver con el soporte y con la ola tecnológica que hoy nos toca. En ese sentido, ya la razón, y cuando yo la estudiaba como investigadora, cuando yo estudiaba los periódicos como investigadora, ya me quedaba claro que no es un lenguaje escrito. Escrito es una novela donde solo encuentras una palabra al lado de la otra y los números de las páginas a un lado. Pasas ya a lo escriptovisual cuando tú tienes un periódico, cuando tienes la imagen, cuando tienes la fotografía, ya estamos en un lenguaje escriptovisual. Ni te digo de la televisión, ni te digo ahora con las puertas enormes que nos abre Internet, nos abre como otro mundo, ¿no? O sea, realmente en la evolución de la comunicación plantea un hito fundamental, ¿no? O sea, tanto como la aparición de la imprenta, esto revoluciona, pero porque revoluciona todo, no es que antes había, ¿no es cierto?, papelógrafos, no es que antes escribíamos con tinta y ahora es la imprenta, y ahora la radio, y ahora tenemos la imagen. Internet revoluciona todo porque es todo eso mismo, pero como casi en otro planeta, ¿no? Nos trae realmente otra dimensión, no solamente es un medio más, sino que nos trae una nueva dimensión. Por lo tanto, y volviendo a ver, retrocedo un poquito y ordeno mi respuesta, tiene que ver también con estas nuevas formas de consumir, de transmitir. Hoy en día es impresionante como tú escuchas, yo hoy a mi edad, a mis 46 años, me sorprendo de tener que escuchar a un especialista en estas últimas tecnologías de 28, de 33, que me viene a enseñar a mí que no hay historia sin video. Y me dice, no hay noticias sin video. Al menos sin imagen. Al menos sin imagen. Sí, y en la web no hay noticias sin video. No hay. Entonces, claro, te tienes que ir montando sobre esta etapa de transición, ¿no? A quienes hemos vivido el pre, a quienes hemos hecho una tesis de licenciatura en máquina de escribir, bueno, en computadora ya, pero muchos trabajos yo los he hecho en máquina de escribir en la universidad, y ahora nos toca manejar un poco todo, porque si no te quedas en tu casa a tejer. Claro. De hecho, el tejido es una de las habilidades más modernas y difíciles, sin duda alguna. Me dices eso y la verdad es que me viene a la mente estos trabajos que se han hecho de forma comparativa con los periódicos. Hay especialistas que se han dedicado a revisar visualmente al menos cómo se ven los primeros periódicos, en la historia, digamos, después unos 50 años después cómo se ven los próximos periódicos, y lo que más me atrae de este tipo de proyectos es que casi siempre una de las conclusiones más importantes es el espacio que se le da a la letra. Los periódicos inicialmente estaban extremadamente llenos de discurso. Era un discurso plasmado en un papel y veías un cuadro y era todo lleno de papel. Hoy la fotografía, la imagen, yo creo que es lo que más atrapa de un periódico, y luego evidentemente se va a la lectura, y eso nos pasa en un doble riesgo, porque puede que la foto no esté reflejando lo que diga el artículo que está después encalzando, digamos, esta propuesta. Y ahí aparece el reto de cuál es la relación que se establece desde un medio de prensa, en este caso un medio escrito, entre la imagen que yo propongo y el discurso que acompaña, que calza, que explica o que de alguna manera justifica la presencia de esa imagen en el periódico. Esa necesidad de formarnos desde la perspectiva de la imagen y al mismo tiempo desde lo fragmentario. ¿Cómo conjugar lo fragmentario en el discurso con la necesidad de mostrarlo en imagen y con la necesidad evidentemente de completar una información? Es que pareciera aquí, y digo pareciera porque a veces uno produce con esa consigna de que tú tienes la noticia y es tu titular y el texto, y la imagen llega casi a completar, a ilustrar, a rellenar, ¿no es cierto? Cuando en verdad la imagen puede ser muchísimo más poderosa que el texto, que el titular. Son esos pesos en una superficie textual que te plantean estos análisis que tienen que ser tomados desde la perspectiva de la producción,
pero y sobre todo desde el campo de la recepción. Es decir, en una página tu titular, y de hecho lo vivimos diariamente, el texto estaba bien, el texto no hay problema, es tu titular el que me incomoda, es tu titular el que es impreciso, o es esta fotografía que me daña, que siento que va. Entonces uno ve los textos y trata de verlos por separado, y no es el lenguaje, eso me quedó también como una conclusión ya en la universidad, el lenguaje escriptovisual de la prensa no es ni el texto más su adornito de la imagen, no es análisis de texto más análisis de imagen, es el análisis de esa superficie de papel con los pesos específicos del titular, del intertítulo, de la imagen, del papel, de si está a la derecha, de si está a la izquierda. Entonces es mucho más complejo ese análisis. Yo creo que es lo que hoy se debería estar viendo ya cuando uno hace un análisis de diarios, ¿no? Claro, y es lo que de alguna manera también pasa con libros literarios. Cuando encontramos un libro de Jaime Taborga y nos encontramos que sus collages son totalmente indispensablemente separados, no puedes separarlo de la poesía, no. Y tienes que analizarlo como un todo. Dices, ¿acaso en los medios, digamos, medios escritos o en el ámbito televisivo, donde quizás no se utiliza bien del todo, se está intentando un poco rescatar este diálogo conjunto que propone la literatura, por ejemplo, sí, para comunicar? Y siento que también quienes escriben, ya que hablas de la literatura, los relatos también literarios han adquirido sus propias alas. Hace poco estuvo Laura Esquivel en nuestro país y nos contaba que ya hace tiempo, cuando ella escribió La Ley del Amor, ella ya dijo, yo le voy a poner mi CD, este libro no es un libro, es el texto más su CD, hay que consumirlo de esa manera. Entonces yo creo que las producciones literarias están también incorporándose en estas nuevas formas. Lo que no le quita, simplemente es una nueva forma de adaptarse a un lenguaje que es literario. A un lenguaje que es periodístico, que es televisivo. Hoy en día uno lee el periódico, pero acerque su telefonito para que vea él, ¿no? Uno quiere alquilar una casa, pero acerque su telefonito, quiere ver fotos de la casa, acerque su teléfono. Son parte de los nuevos lenguajes, ¿no? Contemporáneos. Sin duda, sí, y lenguajes contemporáneos que nos juegan a veces doble pasada. Pero se convierte en un doble filo, sí, un arma de doble filo. Sí, y cuando dices arma, en verdad aquí lo único que me preocupa, no me preocupa tener una pantallota en mi casa, no me preocupa ya no tener papel y leer en la pantalla. Primero porque soy tan nostálgica del papel, me gusta tanto el periódico de papel y el libro de papel, ¿verdad? Que yo tendrán que esperar a que yo me muera para pasar a otros lenguajes, porque personas como yo seguimos apegados al papel y a tal. Sin embargo, hoy en día, a lo que yo le tengo miedo es que se pierda el placer de la lectura. Sí, o sea, en papel, dolorosa. En no sé qué, sí, ese placer de la lectura larga, de la lectura detenida que te da. A mí me ha gustado mucho una última experiencia en la Feria del Libro, donde me invitan a hacer dialogar a 3 autoras, chilena, española y Carla Laroa, Carla Gelfenbein y Laura Esquivel. Bueno, ahí me ha tocado, porque ese rato a Laura sí yo la leo, la sigo hace mucho. A Carla no había leído del español apenas la última. Y Aroa es impresionante. Claro, entonces yo he tenido que ponerme a leer ese rato y me di cuenta que tenía 3 días y tenía el programa y me puse a leer, primero asustada, apurada, y digo, ay, ¿qué me meto? Y luego cuando estoy en mi casa y son las 2 de la mañana, digo, caray, qué bien que me han empujado a volver a largas horas de lectura, que no sea solamente el capitulito que te lees antes de caer como obrero porque has batallado todo el día, o el fin de semana que no estoy con mi hijo y que tengo un poco de tiempo entre los periódicos. El periódico siempre come, y a veces digo, absorbe muchísimo. El periódico no me puede privar de las otras lecturas, ¿no? Entonces, el placer de la lectura.
Es importante, sí, yo diría, y de las formas de lectura que hay hoy, porque eso es otro tema, ojalá y nos dé tiempo a hablar de ello, de qué forma leemos hoy. Canclini decía, no es que hoy se está leyendo menos que antes, es que hoy, y fundamentalmente los jóvenes, están leyendo de otra manera, a través de otros medios, están leyendo otro tipo de textos. Pero entonces, fragmentado, pero se lee fragmentado. Claro, pero al mismo tiempo esa fragmentación también puede aportar de otra manera ciertos elementos para la conformación de un individuo. ¿Hasta qué punto la fragmentación es negativa o positiva? Estas connotaciones que nos obligan a justificar o a mejorar el mal que tenemos. Es decir, ¿hasta qué punto esa fragmentación suele ser buena o mala en la medida en que yo me voy comunicando con el mundo a través de diferentes pantallas? En la medida en que si es monopólica, en la medida en que si tu lectura es fragmentada, tu percepción va a ser fragmentada. En la medida en que, es decir, yo leo textos fragmentados, sí, cuando entras a Twitter, cuando no sé qué, ahí está, ¿no? Por eso me gustó en Telesur lo que decían, este no es un Twitter. Esta es una historia. Esta es una historia, este es un relato completo. Entonces, sí, la fragmentación, de hecho, el diario es un poco así, uno no lee la noticia desde la línea 1 hasta la línea 3, uno puede leer el titular, avanza un poquito más, te interesa la noticia, y si la noticia es sobre tu tío acusado de corrupción, te lees hasta el punto final. Salvo esos casos, nuestras lecturas son fragmentadas, pero si nos quedamos en esa lectura, ya no estoy hablando del periódico, cuando entras y ves las noticias y solo ves titulares y te metes en esa borrachera, claro, no te terminas enterando del relato completo. Por eso es importante llegar al final del cuento, al final del libro, al final de la novela, consumir relatos enteros. Es esa lectura completa, es terminar de ver la película, es dejar de zapear. Puedes zapear, estás tonteando frente a la tele, estás zapeando. Pero si tú pierdes el placer de pegarte una película desde Fox presenta hasta las letritas finales, es que te estás perdiendo algo de la vida. Sí, en eso sí tienes razón. Claudia, haremos una pausita, por favor, para que a la vuelta podamos hablar sobre otras de las facetas del trabajo que realiza Claudia constantemente, diariamente, y que no se queda solamente ahí, no se queda en el ámbito, no vamos a ser fragmentarios con la vida de Claudia. Ya volvemos con más de Avia Yala Culturas Radio a través de la doble, ya regresamos. Regresamos. A usted las gracias por continuar junto a nosotros como uno de nuestros más seguidos radioescucha, que sin duda alguna cada fin de semana nos persigue a través de esta interesante aventura, conociendo a algunas de las personas que cada día hacen mucho por nuestro país y en el ámbito de la comunicación más todavía. ¿Cuál es la novela que va a escribir Claudia? Porque Claudia va a escribir una novela. Y esa novela pues tiene que aparecer en algún momento, ¿no? No vamos a esperar unos cuantos años más. Dios te oiga. Porque el ámbito literario no lo dejas. Yo creo que siempre está ahí, presente. Sí, ese es ya en lo personal, yo creo que es algo que me persigue. De hecho, me persiguió desde que estaba yo en el colegio, yo estuve en el colegio Franco, y ahí te dan la posibilidad, el bachillerato francés te da la posibilidad de elegir o la sección científica. Obviamente la mía era la literaria, lejos de las matemáticas, cerca de mi profe de literatura. Entonces escogí filosofía, letras y lenguas. Entonces yo quería estudiar filosofía, quería estudiar literatura, y me decía, perdón, pero ¿quién te va a pagar? Perdón, ¿no? Y encima la única posibilidad era la UMSA, en un momento en el que la UMSA tenía más irregularidades en las clases y tal. Entonces no estudié eso. Y mi mamá me dijo, pues métete a la católica y te escoges de ahí. Entonces economía, no administración, no, bueno, ya comunicación, pero por descarte, por cercanías. Y en realidad allí, mira, a mis 18 años, comienza a hacerse núcleo lo que explica mi vida, ¿no? Creo que es así en todas esas cosas que te persiguen. Somos de diván, pues, ¿no? Somos de diván, todo se explica desde nuestros primeros años, y nos persigue. Entonces yo estudio comunicación. Y cuando termino quería hacer una tesis sobre la Chascañahui. La novela una de las más difíciles de la literatura boliviana. Y además con Claudina, con una chola, Claudina, que es entre otras Claudinas, eso me lo hizo notar mi profesor Salvador Romero Pitari, sociólogo, que él perseguía a las Claudinas, a la Claudina de la Misquisimia, todas las Claudinas, todas cholas que
que se casan con, bueno, no se casan, en realidad se enamoran, ¿no es cierto? Cabalmente, porque no se hincholan. Bueno, entonces es un rollo, no me voy a meter ahí. Yo estaba con la Claudina, me convenció mi profesor y me rechazan la tesis porque me dijeron, esta es una tesis para literatura y ahí tiene que salir en mi defensa mi tutor y decir un ratito el libro, es un medio de comunicación. Claro. Bueno, y ya que haga la chica y ya para que no claro. peleen, que ya que presente esta chica y listo. Termino la tesis y ahí yo me voy con mi pareja de ese momento, que tenía una beca en Lovaina, en Bélgica. Logro enganchar y me inscribo en la U, pero yo no tenía beca, no sabía qué iba a hacer, solo sabía que ya había terminado la tesis, que necesitaba que llegue mi diploma y que para ir con el chico nuevo marido yo tenía que engancharme. Y cuando llego a Bélgica, llego al departamento de comunicación, que es donde me iba a ir, yo no tuve tiempo de pensar. Entonces llego al departamento de comunicación. Y ahí me dicen, ¿qué quiere hacer usted en su maestría? Yo dije, no sé, solo sé que quiero hacer la maestría, porque si no esté aquí al frente, no, va a aprovechar el tiempo. Y yo no, yo solo sé que no puedo perder En este tiempo. caso justifico que haya sido con él, digamos, claro, ¿no? Claro. Y ahí me dicen, mira, porque hay diferentes betas, la antropológica, la no sé qué, la no sé cuánto, y hay una narratológica, porque tenemos una unidad de investigación que se llama el Observatorio del Relato Mediático. Es fabuloso. Listo. Es fabuloso. Entonces, ahí se me había... Esa cosa, de pronto, esa persona me estaba diciendo, lo que no pudiste resolver desde el colegio, ahora se va a resolver. Aterriza y vas acá, ¿no? Vuelves, ¿no? Entonces yo lo que hago es, durante la maestría y el doctorado, lo que hago es volver a la literatura, a la teoría literaria, a las herramientas literarias para estudiar la noticia, la publicidad, etcétera. Y resulta que vean esto al ladito. Resulta que comunicación no era por descarte, resulta que había habido una comunicación. Y que estaba todo como que enlazado y dialogando. Y me meto en, para el doctorado, tomo al subcomandante Marcos, muy en boga, guapísimo, excelente motivo para seguir estudiando. Y estudio la construcción del personaje del subcomandante Marcos en la prensa francesa y boliviana. Y ahí me meto a mirar, a observar estas páginas. Era prácticamente la sinopsis de una novela. Yo sigo con la novela. Bueno, cierto, tu pregunta, perdón, todo esto para decirte, sí, que cuando yo vuelvo acá veo el otro lado de la moneda, veo ahora esta otra cosa, y sobre la escritura, que si literatura, yo creo que la literatura no necesariamente, y acabo de estar cabalmente con una escritora chilena que en verdad es crítica literaria, no necesariamente tienes que escribir. Yo nunca me sentí no creo que hay una gran autora en mí, pero como tampoco hay una gran tejedora en mí, no me va a impedir tejer. Te lo cuento porque ya ayer yo ya dije, me voy a comprar. Además, has escrito en algún momento ciertas columnas, has escrito ciertas he sido columnista, evaluaciones. sí, he sido columnista, he escrito crónicas, reportajes. Casi punto de partida para... Pero cuando me dices novela, a mí me suena ya que, ¿no? Es que imagínate, si te hablo de novela y pensamos en Soundtrack de Camila Orioste, ya no estamos hablando de una novela tradicional. Totalmente. ¿No? Entonces ese es el concepto de la novela, para pensar en un libro que tiene tu nombre y que está hecho por ti. Sí. Pero el contenido que vaya adentro... O que no tenga mi nombre, o que no se publique, pero... por eso voy al tejido. Yo voy a volver, ahora que estuvo Laura Esquivel, me comentaba que a ella le gusta mucho. Y yo, ahora que me acuerdo, también me gusta mucho tejer, porque mi abuela me enseñó, entre otras cosas, me enseñaba a tejer. Yo sé tejer chalinas, chalecos para perros, ¿no? Sé tejer esas 3 prendas y sé tejer cuadrados con tejido y con crochet, tejo cuadrados, los coso y me hago una colcha. Ese es mi... Yo no voy a ser la gran tejedora, pero nadie me va a prohibir tejer. Va a llegar en algún momento. Escribir es lo mismo, no creo. Por eso digo, no creo que yo haya una súper en mí, pero nadie me va a prohibir escribir, sobre todo porque tengo muchas ganas después de todos estos años. O sea, no sé si tengo talento, pero tengo una cantidad de cosas para contar. Eso cuenta mucho. Sí, eso cuenta mucho, porque un comunicador sin no tener nada que decir, aunque tengas muy buenas técnicas para decir lo que quieres decir, si no tienes nada que decir, si no tienes una idea de lo que quieres con tu discurso, es como si estuvieras vacío. Y con ello va mi segunda pregunta, nos quedan 2 y espero que me dé tiempo. La segunda pregunta tiene que ver con el ámbito de la crítica, ya no la opinión. Normalmente cuando entrevistan a un director de medios escritos, ¿y cuál es el papel que le dan a la opinión? La opinión es importante. A mí me gustaría que nos comentes sobre la crítica.
la crítica es uno de los espacios quizás más flacos, no solo en el ámbito cultural, sino en cualquier ámbito que tenemos hoy en Bolivia, porque se alude a que no existen espacios de formación de críticos, ¿no? Si bien hay uno que otro intento, no existen espacios de formación para críticos. Sin embargo, La Razón se caracteriza por ofrecer crítica constante en el ámbito del cine, del teatro, de los medios, digamos, artísticos contemporáneos. ¿Cuál es la importancia que ustedes le dan a ello, Claudia? Te voy a cambiar la pregunta y voy a responder. ¿Cómo es? No, pregunta lo que quieras y voy a responder lo que me dé la gana. No, es decir, sí hay crítica, necesitamos. En esos ámbitos pareciera que la asociamos al mundo del teatro, del cine, y en verdad a mí me gustaría cambiarte la palabra crítica por la interpretación, sobre todo yendo un poco como a la columna del quehacer periodístico. Nos centramos mucho en la información, los datos, la veracidad, la no sé qué, que es importante por todo esto que claro, hemos hablado. Hay que saber informar, hay que tener las cosas claras para informar, pero creo que necesitamos herramientas finas para poder hacer interpretación. Es decir, en el periódico tú tienes la información y al ladito la interpretación. Cuando haces una crónica estás interpretando, cuando escribes un reportaje estás interpretando, o una columna de opinión. Entonces creo que nos falta un poco ese paso como periodístico, ¿no? Los que interpretan parece que tienen que ser los analistas y los analistas. No, y nosotros, bueno, es cierto que primero tenemos que hacer un buen periodismo, cosa ya difícil en esta situación polarizada, pero nos falta lanzarnos a interpretar, pero a interpretar, no a divagar, no a apostar, no a ser odiadores, no, a interpretar sobre la base de la información. Me llama la atención y te pregunto, yo voy aquí a mover mis hojas, porque fíjate acá, en esta edición, que creo que es la última, tenemos dos notas, una al lado de la otra, que hablan del mismo tema, que es una obra de teatro. En este caso, la nota de esta periodista es una nota plenamente informativa, es un quiénes son los que trabajan, quiénes están participando, quiénes son los que actúan, y en este lado tenemos la opinión de un crítico. Entonces es como que te enfrentas a dos pantallas donde te están dando dos informaciones distintas al mismo tiempo sobre un mismo tema, como si fuesen dos perspectivas. Y me parece muy interesante porque no accedes a espacios donde tengas estas dos vías de acercamiento a un mismo suceso, que es una obra de teatro vista desde dos ojos distintos. Sí. Ambos están interpretando, ambos están informando. ¿Dónde está el límite? No hay límite, o sea, la idea es que esté presente esto que te digo, que es la información y el poder interpretar. Aquí en esta nota la autora es Naira de la Cerda, una de mis estudiantes de literatura. Yo di clase en literatura, me conocí ahí con Naira, luego el mundo, nos volvimos a juntar, mira, terminó en la Razón, esta vez como otra gente, como Ricardo Aguilar, que también conocía en la carrera de literatura acá en La Paz y terminó en el periódico. Pero para no salirme, lo que quiero decir es que el equipo de base, los que están en la cancha, tienen siempre como su Padre Nuestro, pues, que es sentar las bases de la información y luego van, mientras que los colaboradores ya llegan con una interpretación, ¿no es cierto? Aterrizan con una interpretación. Tiene que haber eso, tienes esto, pero también tienes en el Animal Político, que es otro de los suplementos, tienes el Caricello, donde tienes a un súper conservador defendiendo tal cosa y tienes al izquierdista radical defendiendo la otra, y ahí los ponemos al lado. Claro. Entonces la idea, y ese yo creo que es esa es la apuesta, esa es nuestra apuesta. Nosotros no apostamos para empezar, ni a adueñarnos de la verdad, porque la verdad no tiene dueños, tiene acercamientos responsables o no, equilibrados o no, precisos o no, pero sí apostamos a tener una pluralidad, a generar debate en un momento en el que necesitamos cruzar ideas, donde pareciera que el país está dividido, ¿no? Pro Evo, anti Evo, los que defienden a su médico, los que defienden la famosa polarización utópica a la que a veces saluden, ¿no? Porque yo estoy segura de que evidentemente aquel que defiende una idea está claro de que la otra también puede ser posible, no es que estamos radicalmente encerrados en una sola idea. Y esta respuesta que me das me lleva a lo que sucedió el 22 de mayo del año 2016, ¿te acuerdas? Estabas en una entrevista en esta casa no es hotel, y decías, estaban hablando sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión, y decías... Con Sandra Aliaga, con Toto, Loaiza, obviamente con Susana, con Sebastián. Sí. Ese día estabas comentando que no es lo mismo la libertad de expresión que la libertad de prensa, que hay una diferencia entre ambos. ¿Cuál es esa diferencia?
A ver, yo creo que tendemos más a la libertad de prensa, a veces desde los gremios, más a defender la libertad de prensa que la libertad de expresión. La libertad de prensa está más ligada al medio de comunicación, ¿no? O sea, al libre ejercicio de una empresa periodística, que a la libertad de expresión, que abarca muchísimo más. La libertad de expresión la ejerce cualquier persona, cualquier ciudadano. Y para ejercer esa libertad de expresión necesita, obviamente, no ser vulnerado en ese derecho, pero que responde a un primer paso que es fundamental, y es estar bien informado. Si yo no estoy, si no vivo en un ámbito en el que recibo la correcta información, poco voy a poder expresar, ¿no? O sea, el derecho a la información, el derecho a que no me envenenen con sus titulares, que no me envenenen con su visión, que no me envenenen con sus odios, con sus... No, que me hagan el favor de informarme mínimamente, básicamente, de la manera más plural, para que sobre esa base yo pueda ejercer, yo, albañil, arquitecto, comunicadora, pueda ejercer mi derecho a la libre expresión. Es interesante porque ello normalmente no se entiende de esa manera, más aún cuando se parte de un espacio de poder como lo son las redes sociales. En las redes sociales todos somos dueños de un espacio de poder, en la medida en que tenemos la posibilidad de emitir un contenido, de emitir una información. Yo estoy ejerciendo un pedacito de ese ámbito, pero realmente, ¿qué estoy haciendo con ello? ¿Qué quiero con ello? ¿Cuál es mi intención como emisor? Más allá de que seamos periodistas o no, ¿qué deberíamos nosotros de alguna manera pensar como emisor a la hora de compartir o de pensar en una información que transmitimos? ¿Cuáles deberían ser hoy el papel de las redes sociales en el ámbito informativo, pero personal también? Bueno, a ver, el de las redes sociales no sé. Yo solo puedo desear que disminuya esa borrachera, ¿no? Yo no había visto, sí, es que no había visto antes, porque en la calle, ¿no? Uno no sale a decir las cosas que uno ve. Popular. Sí. No había visto, porque en un café uno no ve a personas diciéndose las cosas que uno se dice en las redes sociales, los insultos, es una, no tiene límite, no tiene límite, ¿no? Cuando uno ve, y este tuit no tiene límite, porque desde ese rincón, o desde el anonimato, o desde una enunciación con nombre, pero a la distancia fría, creemos que podemos lanzar cualquier cosa. Yo en mis oraciones digo, Señor, que las redes dejen de emborrachar, dejen de tener tanto odio, que entremos un poco en un marco más democrático, más respetuoso en las redes también. Padre mío, así termino mi oración. Pero lo que puedo decir desde el punto de vista más periodístico es que los medios, y detrás de los medios, los periodistas, tenemos que, uno, recuperar ese lugar que tenemos, y eso ya nos ha diferenciado de las redes, es que en las redes cualquiera dispara cualquier disparate. En cambio los medios prestigiosos, como La Razón, como otros, no. Nosotros necesitamos confirmar, nosotros no vamos a gualaichar con la información. Entonces, no somos infalibles, no somos perfectos, no nada. Claro. Vamos a rectificar si cometemos errores, pero tenemos 24 horas para pensar cada palabra que publicamos al día siguiente. Tenemos 24 horas para producir, por lo tanto, los medios, comillas, tradicionales, siguen siendo, y tradicionales no quiere decir papel, tradicionales digitales, tradicionales de papel, tradicionales en la tele. Estos medios siguen manteniendo el prestigio de la información confirmada, y eso nos diferencia de los bares de moho que hay en las redes. Y por eso insisto en que los periodistas que cuando salen empiezan a tuitear, les digo, ojo, o sea, yo por supuesto que no vamos a controlar sus tweets. Nunca dejas de ser tampoco periodista. Uno nunca deja de, a ver, les digo, imagínense que yo salga de aquí, ¿no? Sale la dictadura, me voy a una chichería, me emborracho, me agarro de los pelos. ¿Qué es eso? Y yo les digo, no, perdón, pero no está en mi horario de trabajo, no estoy en La Razón. Es una noticia protagonizada por un periodista. Imagínate, eran mis horas libres, que me entré a una chichería y me agarré con... Oh, no, por favor. Yo soy directora de La Razón las 24 horas del día. Tú eres periodista de tendencias los 365 días al año y respondes, y esa es la camiseta que tienes. Claro. Ejerce tu libertad, pero en el marco
de la camiseta que llevas. Claro, de ser consecuente con lo que eres. Exactamente. ¿No? Eso es importante. Claudia, hacemos la última pausa. A la vuelta vamos a ir cerrando porque el programa desgraciadamente dura 50 minutos. Me gustaría estar 2 horas acá y seguramente al público también. Hacemos una brevísima pausa y a la vuelta seguiremos hablando con Claudia Benavente. Usted ya sabe, es una persona, yo no he querido pues digamos, nominar al principio los cargos que tiene, porque realmente esta charla es mucho más coloquial, pero realmente es una gran persona la que hoy nos acompaña acá en estudio. Ya volvemos, no se nos vaya. Pero es harto 50. El tiempo se nos ha ido volando y quiero prácticamente ir cerrando nuestra charla con Claudia hablando específicamente sobre la imagen de la mujer. Para nosotros es muy importante, Claudia, que personas como tú nos representen. ¿En qué medida? No en la medida de pensarnos como secta femenina, pero sí en la medida en que se reconoce el gran trabajo que pueden, digamos, realizar muchas mujeres desde la perspectiva evidentemente donde se encuentren, sea económica, sea social, sea política, sea ama de casa, pero en este caso desde una posición tan importante como la que tú llevas adelante dirigiendo un periódico que más allá de ser un periódico se convierte en un punto de lanzar información para crear opinión también en nuestra sociedad. ¿Cómo asumes ello tomando en cuenta que no hay muchas mujeres en el mundo que tienen la suerte, la posibilidad de tener esta, digamos, honor, yo diría, más que responsabilidad de dirigir un espacio como este? Yo, bueno, primero decirte que tienes razón en estos ámbitos en los que se ha ido en las últimas décadas, vamos. Lo que no quiero es que pase que, vaya, desde que yo llegué, desde que nosotras llegamos aquí a abrir espacio, cuando escritoras políticas desde inicios de siglo, Ana María Romero, es decir... no somos las primeras, eso está claro. El celofán del arco, pues, ha sido roto hace rato por otras mujeres, hace muchos años y siglos, es decir, romper con ese espejismo, con esa idea de que acabamos de llegar y no, llegaron muchísimas antes que nosotros, con muchísimos méritos, el celofán del arco se rompió hace rato y aquí estamos en ese camino largo de ir recuperando pues espacios, de agarrar algo de esa gran estafa de las mujeres peor pagadas en la historia. Es la gran estafa, todavía sigue sucediendo. Por supuesto, y en Suiza, en Costa Rica, duro, por ejemplo, en el ámbito, lado. Por ejemplo, de los afrodescendientes. A mí me gusta decir negros, pero normalmente, bueno, es afrodescendientes como prefieren ellos que nos llamemos. En Brasil, que es el país ahorita que más afrodescendientes tienen en Latinoamérica, el último dato que conocí, 0.2% de las mujeres afro ocupan cargos de dirección. Y es el país que más tiene. Es decir, todavía seguimos mucho más atrás, y no solamente por ser mujer, sino por otros elementos que igual nos siguen como que estigmatizando en un espacio específico, ¿no? Sí, y yo pongo, digamos, al lado de la mujer eso, el negro, el indígena, no es solamente, y por eso me cuesta, no hablo solamente de la mujer, hablo del rostro femenino, negro, indígena, bolita en España o como se llame, ¿no es cierto?, de quienes han sido pues destinados a la última sala de la historia y que estamos tratando de recuperar, cierto. Sin embargo, yo ya no me considero, para empezar, porque creo que ya todas las directoras de los diarios son mujeres a estas alturas, así que el que sea hombre, ese es la excepción, actualmente el director hombre. Creo que todas son mujeres, y en puestos de poder también, y las ministras y la no sé qué. Sí, tiene que ir no solamente en el periodismo, en la política, en la literatura, ¿no? Me contaba Laura Esquivel, que la tengo tan fresca, que cuando ella escribió Como agua para chocolate, le han dicho, esto es novela rosa, porque empieza por receta, lo escribe una mujer, habla de sentimientos, pónganlo en las novelitas rosa y miren dónde está Laura Esquivel.
parte de esa larga lucha donde no somos ni las primeras ni las... No, hay una larga lucha y mucho por recuperar. Uno, dos, va acompañado el mujer del indígena, del afro, del pobre, del tercermundista, del no, o sea, quiero acompañarlo de eso y no solamente del ser mujer. Y finalmente decirte que cuando yo toco este tema, más que hablar de las mujeres en espacio poder, de las mujeres ministras, de la mujer con responsabilidad, de la mujer no sé qué, yo prefiero hablar de esa otra mujer que a mí me duele todos los días, que es la mujer y la niña, que en los ámbitos privados está sufriendo golpes, insultos, violaciones, muertes, la cantidad de feminicidios, de infanticidios, de niños, es decir... de esa mujer prefiero hablar, no de la mujer que está en un puesto de poder, no de la viceministra, no de la directora ejecutiva, sino de esa mujer que está muerta de miedo en su casa, rogando que el marido borracha no la maje esta noche y que su hijo no vea, que su niña... Es decir, eso es lo que a mí me preocupa. Eso es lo que a mí me duele. Ahí está la lucha, no en los cargos directivos, en las mujeres que están siendo lastimadas día tras día. Y en esas estadísticas donde Bolivia, campeón. Nosotros estamos en un puesto alarmante, ¿no? Donde sí deberíamos hacer. Pero en esa medida yo creo que con tu trabajo, con la intención de convertir al diario La Razón no solo en un espacio formativo, sino también investigativo, que me parece que es una plataforma fundamental para un medio que respete la información que da, en la medida en que ustedes trabajan por visibilizar los números, por analizar los factores sociales, humanos, económicos, que de alguna manera posibilitan que desgraciadamente estemos en estas listas negras, también ayudan a que estas personas que quizás no se sienten en un espacio de poder para levantar su voz puedan reconocer al menos mínimamente por lo que están pasando. Y yo creo que eso es un paso fundamental, el hecho de darle a la sociedad las herramientas para conocer cómo se está comportando consigo misma, ¿no? Inshallah. Eso es importante, yo creo que es fundamental porque no todos tenemos la posibilidad de poder ayudarlos, ojalá y pudiéramos, pero el trabajo que hacemos tenemos que tomarlo en cuenta desde esa perspectiva, dirigirlo para que ellas sientan que pueden de alguna manera pues agarrar lo que dejamos y aprovecharlo. Gracias, Claudia, te agradezco la visita. Gracias, Saray. Un gusto. Conversábamos con Claudia Benavente, a usted las gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado. Recuerde que este programa lo va a encontrar en las redes sociales próximamente y que nos puede nuevamente volver a sintonizar el próximo fin de semana. Ha sido realmente un gustazo, una entrevista de aprendizaje, más de pregunta y respuesta, y que la verdad es que nunca acaba cuando hablas con personas que han dedicado su vida a prepararse y a trabajar por nuestro país. Así termina Avia Yala Culturas Radio. Hasta la próxima. Muchas gracias.